Perfecto. Buenos días, hermanos. Una vez más saludamos a los que están aquí presentes y saludamos a los que se unirán con nosotros más tarde, esperando que estén gozando de la plenitud de estar con la conciencia de ser hijos del Padre Celestial. Bienvenidos todos. Hoy aprenderemos en Deuteronomio 2:24. Pues nos dijo el Señor: emprendan de nuevo el viaje y crucen el arroyo Arnón. Yo les entrego a Sihón, el amorreo del rey Hesbón y su tierra. Láncense a la conquista, declaren la guerra. Hoy mismo comenzaré a infundir entre todas las naciones que hay debajo del cielo terror y espanto hacia ustedes. Cuando ellos escuchen hablar de ustedes, temblarán y se llenarán de pánico. Estamos hablando de este pasaje que nos cuenta acerca de una gran tarea que Dios le mandó a Moisés y le da las instrucciones para llevar a cabo. Entonces le dice, después de casi 40 años en el desierto, el Señor le dijo a Moisés que se aproximaba el momento en el que tendrían que tomar posesión de su tierra prometida. Ya era la hora de tomar su tierra prometida. La primera tarea era tomar la tierra de Hesbón, la cual se encontraba entre ellos y Canaán. Su destino final, y cuyo rey llamado Sehón, Dios había entregado en sus manos. La orden de Dios fue: comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Claro que Dios pudo haber eliminado a Hesbón, ¿verdad? Él tenía todo el poder para haberlo eliminado, pero él necesitaba que su pueblo hiciera la tarea. Pero él tenía un plan para su pueblo también, y por eso mandó a Moisés y a los israelitas a dar el primer paso. Moisés obedeció las órdenes del Señor, y tal como fue prometido, el rey Sehón y su pueblo fue derrotado. El rey y los israelitas fueron triunfantes. De todas maneras, se quedaron con todas sus riquezas y con todas sus cosas. Pero esto no fue todo, sino que más adelante le salió otro rey, el rey de Basán, y todo su pueblo con el fin de pelear con ellos. Y Dios le dijo a Moisés: no tengan temor de él, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con el rey Sehón, rey de los amorreos. Entonces de nuevo Moisés obedeció, dando un paso al frente, y a todos ellos los entregó Dios en sus manos a los israelitas. Siempre estaban protegidos por el Señor, siempre que confiaban en la tarea de que el Señor los iba a proteger, podían vencer a los enemigos. Pero más adelante Dios concedió a Josué. Josué sería el que entraría a la tierra prometida y el que guiaría al pueblo de Israel. En el capítulo 3 de Josué dice el Señor, le habla al nuevo líder y le asegura: como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y hoy en día Dios nos dice a nosotros, a todos y a cada uno de nosotros: como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios siempre está con nosotros, no debemos temer porque Él siempre va con nosotros. Entonces le da órdenes específicas, ¿no?, de cómo cruzar el río Jordán. Y le dice la siguiente orden: tienen que reunir cuando llegue al río Jordán y detenerse. Tiene que reunir entonces a los israelitas y sacar 12 líderes de las tribus, y les dijo: cuando lleguen al río Jordán, darán un paso al frente los escogidos y el agua se va a secar. Ellos tenían que hacer caso porque formarían como un muro y podrían pasar al otro lado. O sea, él les aseguraba que no iba a haber ningún problema de que pudieran llegar a atravesar y llegar a su destino. Cuando ellos llegaron frente al río Jordán, todos deberían enfrentarse, y entonces los sacerdotes darían ese paso al frente que les estaba comentando. Cuando lo hicieron, las aguas se detuvieron y pudieron pasar todos al otro lado, ¿de acuerdo? ¿Por qué toda esta historia? Ciertamente se necesitaba fe. Se necesitaba fe y valor para entrar caminando a un río caudaloso. Pero tan pronto ellos obedecieron las instrucciones y todo lo que Dios les había dicho, entonces inmediatamente mojaron sus pies en el río Jordán, fueron divididas las aguas y el pueblo pasó en dirección a Jericó.
¿De acuerdo? Cuando nosotros vamos a Dios y le pedimos dirección de nuestras acciones, Él nos va a apoyar siempre y nos va a abrir el camino. Por eso dice que Él enderezará tus veredas. Y es que de todo lo anterior tenemos que aprender una gran lección que debemos aplicar a nuestras vidas. Dios estuvo siempre dispuesto a ayudarnos y a resolver cualquier problema que nosotros enfrentemos. Así como ellos se enfrentaron sus problemas y fueron ayudados, nosotros también. Pero el Señor esperaba que obraran en fe. Él también espera que nosotros obremos en la misma fe. Nosotros, el paso que el Señor dio fue muy grande. El Señor fue a la cruz por nosotros, para que nosotros fuéramos limpios, despojados de todo pecado, de toda enfermedad, de toda atadura, de todo. Y sin embargo, nosotros todavía dudamos de ese Dios grande y poderoso. Decimos que creemos, pero en el fondo de nuestro corazón hay temor, y ese temor hay que desecharlo. Hay que saber que el Señor está siempre al frente de nosotros y que Él también pelea las batallas que nosotros tenemos, nuestras angustias, nuestras tristezas, nuestros problemas. El Señor guerrea por nosotros, Él siempre está con nosotros. Ahora las cosas han cambiado en esencia, mas no en la intención. Dios ha hecho todas las cosas posibles para nosotros. Él derrota a los enemigos de nuestra alma. Él libera a todos los hijos de todas las cosas y de todos los problemas, porque Él quiere estar con nosotros en todo momento y que nosotros lleguemos a la vida eterna con Él, en su presencia, con su amor, respaldándolos siempre en todas las cosas. Pero Él espera igual que la lectura, que nosotros obedezcamos. Él espera que nosotros demos ese paso. Él espera de que nosotros creamos que somos realmente su pueblo y que somos sus hijos y que nos movamos en fe. Él cree en nosotros, Él tiene la fe de que nosotros vamos a hacer igualmente, vamos a creer en Él, ¿de acuerdo? Es una tarea en la que tenemos que participar todos. Dios hace su parte posible, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Dice la palabra que dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde. Todos sabemos que es el yugo, ¿verdad? En la carga que llevamos, y siempre hay dos bueyes, uno mayor y otro joven, para que el mayor guíe al joven y así podamos llevar ese yugo en iguales condiciones. Entonces sabemos realmente que Jesús espera que nosotros demos ese primer paso. Sabemos que el Señor nos exhorta y nos deja para que nos guiemos de todas las cosas. Y si sientes temor ante la tarea que tienes frente a ti, porque ese es el problema de todos nosotros, que a veces sentimos temor cuando tenemos una tarea nueva, cuando nos delegan un nuevo trabajo, cuando nos delegan un nuevo compromiso, entonces nosotros sentimos miedo y clamamos a Dios, pero si le pedimos que Él esté con nosotros, que Él dé el primer paso para nosotros, entonces todas las cargas se hacen más suaves, más fáciles y más llevaderas, ¿de acuerdo? Yo recuerdo cuando yo trabajaba en las cosas del mundo y me tocaba cambiar de zona. Pues yo confiaba que María Lucía, pues yo le tenía un aprecio porque sabía que ella estaba más cerca de Dios, ¿no? Como yo era del mundo, pues yo no estaba tan cerca, pero ella sí. Y entonces cuando a mí me hicieron un cambio de zona, pues yo tenía mucho miedo. Me preocupaba mucho tener que dar ese paso, pero recurría a ella, que yo sabía que ella me iba a poder dar un buen consejo, porque ella era una mujer usada por Dios. Y yo la llamé inmediatamente para que ella me aconsejara si valía la pena dar ese paso o no dar ese paso. Y así somos siempre tenemos que ir a alguien, pero tenemos que fijarnos a quién vamos, ¿no? Recuerden que no todos somos buenos consejeros, no toda la gente da buenos consejos, no todo el mundo está preparado, no todos tienen al Señor en su corazón para darle un buen consejo. Entonces tenemos que buscar a alguien que nos dé un buen consejo. Y para terminar, entonces, vamos una vez más a decirle: Señor, vamos a creer en ti, vamos a confiar en ti, vamos a sentir que realmente somos tus hijos. Y por eso, Padre Santo, te pedimos en esta mañana el discernimiento espiritual para poder ver el camino que tú tienes para todos y cada uno de nosotros y poderlo seguir, Señor. Y que nos des fe y valor para dar ese primer paso en todas esas situaciones que, aunque parezcan imposibles, son posibles para ti, Señor. Y que seas tú con cada uno de nosotros
nosotros en cada momento, en cada tarea, en cada labor. Y bendice, Señor. Yo te pido, Señor, en esta mañana una gran bendición para todos y cada uno de los hermanos que inician nuevas labores, para todos y cada uno de esos hermanos que están enfermos, para todos y cada uno de esos hermanos que están decaídos, Señor. Los bendecimos en tu nombre y sabemos que en tu presencia y con tu amor serán levantados, porque el Señor así lo quiere. En el nombre del Padre, amén, amén, amén. Los dejo en compañía de nuestro amadísimo Pastor John Jairo. Buenos días. Muy buenos días a todos y a los que nos están viendo allí por la transmisión. A todos sean bienvenidos y bueno, confiamos en que el Señor nos tiene en su mano, confiamos en que las cosas mejoran cada vez más de acuerdo a nuestra, como dice la palabra, conforme avanzamos en nuestra fe, en nuestra alma, así seremos prosperados. Amén. Amén, iglesia. Amén. Bueno, muy bien. Casi siempre les lanzo la pregunta para que mediten en ella de por qué usted vino a este lugar hoy, cuál es la intención, cuál es el propósito, el objetivo, qué es lo que quiere lograr, qué es lo que quiere aprender, porque aquí simplemente enseñamos la palabra de Dios. Amén, no hacemos otra cosa. Y oramos los unos por los otros, amén, porque creemos en eso que el Señor nos ha dado, que ya tenemos, que podemos simplemente usarlo. Tenemos todas las cosas de Él a nuestro favor, todo lo que Él es a nuestro favor, y eso es lo que hacemos, lo usamos. Pero preguntémonos cada uno, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de estar aquí? ¿Por qué quiero escuchar la palabra de Dios? Amén. Y conforme a ese propósito, entonces su vida también va a ir dirigiéndose. Y eso es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Quiero traerles una escritura chiquitica para que ustedes entiendan la promesa que ya tenemos. Dice en Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces nuestra ciudadanía ya es diferente. Eso quiere decir que hemos sido puestos en otra clase de vida, que tenemos que aprender a vivirla. Amén. Porque nosotros no sabemos vivir esa vida, sí sabemos vivir al estilo del mundo, pero no hemos aprendido completamente a vivir conforme a lo que el Señor ha hecho con nosotros. Amén, nos ha puesto en un lugar diferente y eso es espiritualmente hablando, pero de ahí se derivan todas las cosas, de ahí es que nuestra vida puede realmente ser diferente, tener un aspecto conforme al mundo diferente. Amén. Así que mi hermano, para esto usamos la palabra de Dios, para aprender, no para hacer un ritual más, porque no tiene sentido hacer rituales. Amén, los rituales desaparecieron después de que Jesús murió y resucitó y nos dio la libertad de acercarnos a Él confiadamente. Y antes se hacían rituales para tratar de agradar a Dios y de estar con Dios y de pronto que el Señor nos escuche. Hoy no. En la gracia ya estamos en el camino correcto. Amén. Y vamos a seguir entonces con nuestra enseñanza. ¿Alguien recuerda de qué he estado hablando estos domingos? Llegar a la meta. Con base en Filipenses capítulo 3, versículos 13 en adelante, en 12 en adelante. Amén. Y entonces Pablo nos está enseñando, Pablo, que es nuestro gran referente después de Jesucristo, el hombre 100% natural, como nosotros, que se enfocó en lo que el Espíritu Santo le estaba revelando y nos dejó estas enseñanzas, partiendo de su propia experiencia y la revelación que el Señor le estaba dando. Amén. Entonces tenemos que aprender de Él, tenemos que aprender de lo que nos enseña el Señor. Y es la manera en cómo nosotros podemos ir dejando atrás lo que tenemos que dejar atrás. Dejando atrás es el tema de hoy. Amén. Nosotros vamos en un camino y vamos hacia una meta y vamos a lograr el premio del supremo llamamiento. Amén. Vamos a recibir esa vida eterna en todo nuestro ser. Pero mientras estamos en este camino, Pablo nos dice, yo tampoco lo he logrado. Aunque ya soy perfecto, tampoco lo he logrado.
Amén. Y esto tenemos que saberlo comprender, hermanos. No estamos dejando atrás la gracia, estamos viendo el punto, la óptica de Pablo, que fue valiente dejando atrás todo lo que tenía que dejar para seguir adelante. Y qué era lo que tenía que dejar atrás, y qué era el premio que tenía que lograr. Y eso es lo que estamos aprendiendo, amén. Así que, hermanos, conforme al propósito que ustedes tienen hoy, que espero sea el mismo que el mío, seguir aprendiendo para seguir avanzando y creciendo en esa fe que nos va a hacer más fuertes y nos va a ayudar a pasar cualquier situación que se nos presente, amén, para poder ser realmente victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a darle gracias a Dios, amén. Aproveche si hay algo que le está preocupando, si hay algo que le quiere robar su pensamiento ahora, recuerde que tenemos un Padre que se ocupa de lo que nosotros necesitamos. Amén. Entonces descárguelo, entréguelo. Dígale: Señor, no puedo más con esto. Señor, quiero descargar esto. Estoy trabajando para eso, pero prefiero confiar más en ti. Ayúdame, guíame, dame sabiduría, dame la fuerza para seguir prevaleciendo en esa fe. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, yo espero que tu palabra prospere en cada uno de los que están escuchándola, para que asimismo, Señor, nuestra alma, todo nuestro ser, realmente sea transformado. Amén y amén. Dejando atrás, entonces Pablo nos enseña que hay un camino, amén, y ese camino no es un caminito, es el camino. Usted lee en la Biblia cuando habla del camino, Jesús como el camino, está con C mayúscula, es el camino, no cualquier camino. Y un camino que hay que caminar hasta llegar a la meta. ¿Para qué? Para obtener el premio. Y Pablo está usando esta alegoría refiriéndose a un atleta, usando el ejemplo de los atletas que se enfocan, que se concentran y que van hacia allá y quieren lograr el premio porque para eso están compitiendo. Amén. A diferencia de un atleta, nosotros no estamos compitiendo contra nadie. Nosotros estamos logrando avanzar, compitiendo contra lo que nos quiere detener a cada uno. Porque hay luchas, no los podemos negar. Pero ese es el punto en que nos concentramos para vencer esas luchas. Ese es el punto. Ahí tenemos que enfocarnos y tenemos que usar los recursos que nos ha dado ya el Señor, que tenemos a nuestro favor, y usarlos para lograr avanzar y lograr el premio. Amén. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino es esta vida viviéndola conforme a lo que Cristo nos enseña para ser victoriosos sobre todo lo que se quiera oponer a la fe. Amén. Victoriosos sobre todo lo que se quiera oponer a la fe. No victoriosos sobre las personas, victoriosos sobre lo que cada uno de nosotros por ahí tiene, que nos quiere detener en avanzar en la fe en Cristo. Amén. La fe en Cristo, hermanos, no es aprender a vivir una práctica religiosa. La fe en Cristo es aprender a vivir como el Señor quiere que vivamos, como nuestro Padre quiere que vivamos. ¿Y cómo es que quiere nuestro Padre que vivamos? Ustedes que son padres, ¿cómo quieren que sus hijos vivan? En paz, felices, bien. Amén. Y por eso los educan, por eso les enseñan, por eso los corrigen, por eso les dan premios. ¿De acuerdo? Ahora, nuestro Padre, que es superior a nuestros padres terrenales, con ciencia y sabiduría, nos ha dado todo para que nosotros partamos de allí. Y avancemos y sigamos en este camino para llegar a la meta. Amén. Y la meta es llegar con esa fe en Cristo cada vez más madura. Escuche bien, la fe madura, amén, a nuestro día final acá en la tierra. ¿Y el premio cuál es? Es la vida eterna. Para el que venció en Cristo a toda corriente de este mundo. Y aquí me quiero hacer entender. Amén. Porque Cristo ya venció, ¿de acuerdo? Eso no está en duda, eso no está en tela de juicio. Cristo logró vencer a Satanás, al pecado, la muerte. Amén. ¿Para qué la venció? Para que nosotros estemos en ello. Para que estemos libres de eso. Amén. Pero nosotros tenemos que vencer
aquello que nos detiene, que nos impide creer en lo que Cristo hizo y avanzar en lo que Cristo hizo. Amén. A eso es que nos referimos. Y si ya está vencido Satanás, pues no tenemos que vencer a Satanás. Y si ya está vencido el pecado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a dominarlo, a subyugarlo, a ponerlo bajo nuestros pies. Amén. Y si la muerte ya está vencida, yo no tengo que clamar por vida eterna, ya la tengo. ¿De acuerdo? Entonces el punto es muy claro. Ahora, si bien es cierto, Cristo nos ha dado nueva vida, también es cierto que vamos en camino a la perfección absoluta. Amén. Y mientras esto hacemos, hermanos, Pablo nos enseña en Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Y Pablo lo dice, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Pero ustedes ven que Pablo habla a los perfectos. Pablo no se está contradiciendo en ningún momento, sino que Pablo está usando el plano ya logrado por Cristo, en el cual nosotros vamos a lograr esa perfección. Amén. Y este es el punto de partida de una persona que busca su camino a la meta. Amén. Les voy a lanzar esta pregunta, no con ánimo de que me respondan, sino que piensen en ella. Amén. ¿Ustedes están caminando el camino en Cristo para un propósito? Amén. Este es nuestro punto de partida. Pablo dice, no que yo lo haya alcanzado. Nosotros no lo hemos alcanzado en nuestra carne. Que esto quede bien claro. Amén. Es el punto de partida de cualquiera que dice que su vida está en Cristo. Amén. Una conciencia de que no ha llegado todavía a la meta, pero que desea continuar avanzando conforme a la identidad que le ha sido dada por el Padre por la fe en Cristo. Amén. Pablo, el apóstol, 30 años después más o menos de su conversión, está diciendo, no soy lo que debería ser todavía, no he llegado, no soy moralmente perfecto, no he alcanzado la semejanza de Cristo, todavía estoy en este camino, todavía hay una búsqueda en mi vida como lo hay en la vida de todo creyente. Eso es lo que nos está enseñando Pablo con todavía no lo he alcanzado. Entonces el crecimiento espiritual, porque recuerde usted, y esto lo hemos hablado aquí años atrás, que hay etapas de crecimiento. Usted pasa de ser un recién nacido a convertirse en un adolescente, a convertirse en un joven, a convertirse en un maduro o en un anciano espiritual. Amén. Y todos estos son etapas de la vida. En la medida en que usted se concentre en lo que tiene que concentrarse, se esfuerce en lograr lo que va a lograr, amén, usted va madurando espiritualmente. ¿Qué quiere decir esto? Usted va a orar con mucha más autoridad, con victoria realmente sobre lo que Cristo ya venció. Amén. Entonces, ese es el crecimiento espiritual, o es la transformación de la mente, en otras palabras. La madurez es la manera en cómo usted coge la palabra de Dios, lo que el Padre nos enseña, la coloca en su mente, la tiene en cuenta y procede conforme a ella. Y en la medida en que usted haga ese ejercicio de actuar, vivir su vida conforme a lo que le enseña el Padre, usted va logrando esa madurez espiritual, que en otras palabras es la transformación de su mente. Amén. Y toda esta búsqueda comienza con un reconocimiento de que usted no está todavía en donde debería estar. Usted está hacia la meta, va caminando hacia la meta o va corriendo hacia, como usted quiera ir. Amén. Usted va hacia allá. Entonces, por eso Pablo usa esta alegoría. Amén. Es un corredor al comienzo de la carrera con el fin de llegar a la meta. Amén. No ha llegado todavía, no está en la meta, y por eso alegóricamente debe correr esa carrera paso a paso. Entonces, Pablo sabía lo que tenía en Cristo. Amén. Pero él sabía también que tenía un camino por delante, un camino que había que caminar. Si usted mira el contexto sobre Filipenses, en el capítulo 3, se va a dar cuenta que Pablo hace referencia a lo que está enseñando
y él mismo todavía no lo ha alcanzado. Es decir, volverse moralmente perfecto, volverse espiritualmente como Cristo. Amén. Por supuesto que Pablo tiene el conocimiento de Cristo. Sin embargo, dice en primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 9, porque en parte conocemos. Y más adelante, en el versículo 12 dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Amén. ¿Acaso Pablo no gozaba de la justicia completa de Cristo? Por supuesto que sí. Amén. Todas sus cartas lo atestiguan. Es la justicia de Cristo sobre él por su fe. Es la justicia de Cristo que lo reviste, que lo cubre. Amén. Está a su cuenta, está a su favor, porque su fe estaba puesta en Cristo, no en sus propias fuerzas, no en sus estrategias. Pero prácticamente dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, y limpiemos de toda inmundicia de carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿A quién le toca ese trabajo? Cuando dice, limpiémonos de toda inmundicia de carne. A cada uno le toca. Hay un trabajo que tenemos que hacer. Tiene que tener una conciencia de que usted todavía tiene que dejar cosas atrás. Amén. De que usted inclusive tiene que subordinar su sabiduría, su inteligencia a la sabiduría de Dios. El capítulo 3 de Proverbios nos enseña eso. Versículos 3 al 5. Amén. No confíes en tu propia prudencia. Es Dios quien nos está diciendo esto. Jeremías capítulo 17 dice, el corazón del hombre es engañoso y perverso. Y todos nosotros, a eso se está refiriendo a la humanidad. Amén. Y si bien es cierto, Él nos ha regenerado, es de nuestra parte hacer una transformación conforme a la palabra de Dios. Pero para eso tengo que tener una conciencia. De eso hablábamos la semana pasada. Amén. Crear una conciencia de una necesidad de una vida mejor. ¿Y quién me enseña la vida mejor? Mi papá. Amén. Y tengo que tener la conciencia de que tengo que dejar cosas atrás. Ir en ese perfeccionamiento. Y esa es la pregunta. Y es la pregunta que le lanzo al auditorio. A cada uno de ustedes. ¿Es lo que usted quiere? Si nota, Pablo se está incluyendo a sí mismo con los mismos corintios acá en ese versículo. Limpiémonos. Amén. Él se está incluyendo. Él no se está excluyendo de aquí. Como aquel que necesita perfeccionar su carne. Si él tenía la justicia de Cristo, la cual era perfecta, amén, pero no tenía la manifestación perfecta en su carne. Y tenía que hacer una renovación. Ahora bien, aun cuando Pablo tiene el poder perfecto de Cristo operando en sí mismo, y ustedes lo leen en las cartas, amén, él va a predicar, él vence las circunstancias, él no deja que las circunstancias lo derrotan, él hace milagros, él ora por las personas, él enseña a las personas, él persevera y entrega su vida total a Cristo. Si bien es cierto, Pablo está concentrado, amén, esa justicia perfecta de Dios en él, de Cristo en él, lo impulsa, lo hace que cree una conciencia de que tiene que seguir en ese camino. Y entonces él opera en el poder de Cristo. El poder de Cristo está operando en él. Amén. Él no tiene la perfección de su carne todavía al punto de que pudiera decir que nunca más pecó y nunca más falló. Y esa es la razón por la que Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, segunda carta a los Corintios 12, 7, y para que la grandeza
de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Un aguijón para mantener controlado su ego. Porque si no lo tuviera, probablemente lo llevaría a sobrevalorarse por las muchas revelaciones que recibió del Señor. Y eso se llama imperfección. Amén. Y si acaso pensamos en la comunión de Pablo con Cristo, esta tampoco es perfecta, porque su oración no lo era. Por eso hace la declaración en el capítulo 8 de Romanos, 8:26. El Espíritu está allí, el Espíritu Santo tiene que interceder por él debido a su ignorancia, porque él no sabe todavía qué es lo que tiene que pedir. Amén. Y él se incluye. Y vuelvo y repito, hermanos, hasta que no recibamos la renovación de nuestro cuerpo, amén, la redención de nuestro cuerpo, no se ha alcanzado la gloria plena, aún teniendo la plenitud de Cristo en nosotros. Amén. Hay que entender la diferencia. No estoy negando la gracia en ningún momento. Al contrario, les estoy diciendo y transmitiendo cómo es que podemos realmente caminar en la gracia. Porque existe la doctrina del perfeccionamiento o del perfeccionismo. Ya lo logramos, ya todo lo tenemos, no tenemos nada más que hacer, tranquilos. Y dice la palabra, el que esté seguro, mire que no caiga. Amén. Porque hermano, el pecado acecha. Usted no es perfecto mentalmente en su sabiduría. Su sabiduría lo puede engañar. Su inteligencia se puede desviar. Y usted puede quedar atrapado al punto de que dice, ¿y dónde está el Señor y por qué no me escucha? Y muchos cristianos hoy en día están diciendo esto. Hermano, pero si yo hago esto, pero si yo estudio, pero si yo me congrego, pero si yo doy ofrenda y diezmo en la iglesia, pero si yo ayuno, pero si yo hago. Y le digo, es que el problema es que usted está centrado en usted y no ha entendido, hermano, que la madurez no se logra con su esfuerzo, sino concentrándose en lo que Cristo hizo, dejando atrás lo que tiene que dejar. Deje atrás su orgullo. Deje atrás su vanidad creyendo que usted lo va a lograr cuando Cristo ya lo logró. Confíe en el Señor. Aprenda cada vez más a confiar en el Señor. Pero si no hacemos, no creemos. Amén. Entonces Pablo lo tiene muy claro. No tiene todavía la perfección completa, no lo ha logrado todavía, va en el camino. Amén. Y tenemos la plenitud de Cristo en nosotros. Amén, iglesia. Porque el Señor dijo, ustedes ya son coherederos, ustedes ya recibieron la herencia, ustedes son hijos, ustedes ya tienen una ciudadanía en los cielos. Todo lo que es del Padre es de los hijos. Ya lo tenemos, ya tenemos la plenitud. Tenemos la victoria de Cristo para nosotros, pero no sabemos andar en ella, caminar en esto. No sabemos recoger los recursos de Dios, porque todavía no hemos dejado atrás. Mire por favor el capítulo 3 de Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21. En cambio, está hablando Pablo a la iglesia en Filipo, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo. ¡Wow! Esto para la gente normal es locura. Hermano, ¿y usted qué se fumó? La palabra de Dios me la metí en la cabeza. Yo soy extraterrestre, yo soy ciudadano del reino de los cielos. Amén. Y el que me escuche así desprevenidamente realmente va a decir que yo ando en vainas raras. Pero esto es lo que me enseña la palabra y yo lo creo. Porque es mi Padre el que me lo dice, el que dio su vida por mí. Amén. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, segunda venida de Cristo, el Señor Jesucristo. Él transformará
nuestro cuerpo miserable para que sea como un cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Amén. Una conciencia de que necesitamos conocer nuestra nueva identidad. ¿Usted sabía que era ciudadano del reino de los cielos? ¿Usted sabe en qué consiste ser ciudadano del reino de los cielos? ¿Sabe cuál es la constitución que opera allí, que rige allí? ¿Sabe cuáles son sus beneficios? ¿Sabe cuáles son sus deberes? Eso es lo que estamos aprendiendo. Porque si no lo aprendemos, seguimos viviendo como ciudadanos del mundo. Y usted dice la palabra que es ciudadano del reino de los cielos, del reino de Dios. ¡Wow! Gracias, Dios mío, porque esas miradas, como no puedo ver los rostros completos por las mascarillas, me están diciendo, pastor, sí tenemos que aprender y tenemos que crear una conciencia de que no lo hemos logrado. Amén, iglesia. Espero que los que estén allá al otro lado también estén diciendo amén. No, pastor, usted tiene la razón. No, el Señor tiene la razón, porque es Él el que nos está enseñando. Entonces, crear una conciencia de que necesitamos conocer nuestra nueva ciudadanía, nuestra nueva identidad, de conocer la posición en la que el Padre nos ha colocado por los méritos de Jesucristo como sus hijos. Amén. Entendiendo y recibiendo esta verdad, conociendo los beneficios adquiridos por el derecho que nos otorgó Cristo. Amén. Toda potestad me ha sido dada, dijo el Señor Jesús. Él adquirió el derecho, Él tiene la potestad, Él tiene el dominio, la autoridad, y Él dice que nosotros estamos allí con Él. Es la conciencia de saber que usted tiene mucho que aprender. Amén. Mucho que perfeccionar en su vida. Amén. ¿O usted está conforme con su vida? ¿Usted está conforme? ¿Usted le parece que usted vive una vida chévere, libre, tranquila, en paz, de gozo, de perfección? Mucho que ceder al poder del Espíritu Santo, hermanos. Y mucho más que conocer de lo que usted conoce. Amén. Si usted ha llegado al lugar en el que usted se siente satisfecho, está en un lugar muy peligroso, en donde no quiere estar. Si usted tuviera suficiente oración y tuviera suficiente iglesia y suficiente enseñanza de la palabra de Dios y suficiente de la Biblia y suficiente de la comunión cristiana para satisfacerlo, y usted está en una condición muy peligrosa, porque si no es perfeccionismo teológico, usted ha llegado a una especie de perfeccionismo pragmático, en donde usted es tan perfecto como usted quiere ser, asumiendo que usted es tan perfecto como Dios es. Cuando la verdad es que si usted no está buscando del premio con toda su fuerza, usted está evaluando de manera equivocada su condición presente. Amén. Conciencia de la necesidad de buscar una condición mucho mejor es donde todo el progreso espiritual comienza. Amén. Usted comienza a partir de una insatisfacción bendita, una insatisfacción, un reconocimiento de que usted no es lo que debe de ser, de que usted no es lo que el Padre quiere que usted sea. Amén. Sin comprometer a nadie, ¿cuántos de los papás que están aquí, que se han esforzado porque sus hijos sean lo que ustedes quieren que ellos sean? Amén. Lo han logrado. Están en la perfección que deben estar, en la obediencia que deben estar. ¿Se acabaron los amenes? Otro principio: si usted va a buscar el premio de manera eficaz,
¿Alguien quiere buscar ese premio? Sí, porque miren, la verdad hoy, hermanos, y no es que les esté hablando a los que están presentes porque están aquí, pero trayendo como a colación el pensamiento de por qué las iglesias se han desocupado. No solo esta iglesia, es a nivel mundial. La queja es a nivel mundial, y no solo de la iglesia cristiana, sino de las otras creencias. ¿Por qué se han bajado las congregaciones en número? Principalmente la cristiana, donde Dios dice no dejen de congregarse. Amén. Y si usted le cree a Dios, pues no dejar de congregarse es creerle a Dios. Amén. ¿Por qué? La gente ya está satisfecha con lo que tiene, con lo que ha logrado. Y no es porque no estén aquí, de pronto están en otro lugar, o de pronto ni siquiera han ido al otro lugar. El asunto es, la gente cree que ya lo tiene completo. Y sí lo tenemos completo en Cristo Jesús, pero en su carne corren el riesgo de desechar la fe. Amén. Y entonces, para buscar ese premio, hermanos, porque vamos en un camino, el camino se llama Cristo, amén, y el camino a Cristo, en Cristo, es estrecho, dice la palabra. Debe hacer usted un esfuerzo máximo por buscar esa condición mejor. ¿Quieren una condición mejor de vida? Enfóquense, esfuércense por lograrlo. Entonces, primero usted debe saber que necesita cambiar su manera de vivir, una mejor vida. Quiero la vida que el Padre me ha dado, aprender a vivir la vida que el Padre me ha dado, a conocer la vida que el Padre me ha dado. Amén. Y en segundo lugar debo buscarlo. Debo hacer un esfuerzo máximo por buscar esa condición mejor. Y no me va a decir que usted no es capaz. Porque cuando usted quiere trabajar, si usted quiere plata, trabaja como con todo el empeño. Amén. Amén. Y si tiene que madrugar para lograr el dinero que necesita, madruga. Y si tiene que trasnochar, trasnocha. Y si tiene que dejar de comer, deja de comer. Y si tiene que caminar, camina. O sea que usted está convencido de algo y pone un esfuerzo. Amén. Ahora, si la palabra de Dios nos dice que en Él tenemos las cosas garantizadas, ¿por qué no le ponemos el esfuerzo? ¿Por qué queremos seguir maltratándonos aquí, haciendo a nuestra fuerza? Y no estoy diciendo que no tengan que trabajar, porque la palabra dice, el que no trabaje, que no coma, pero además el trabajo también nos trae algo que nos edifica, que nos construye. Amén. Y nos ayuda a ser responsables, a ser organizados, a ser bondadosos, a ser misericordiosos, etcétera, etcétera. No es solamente para ganar dinero, para comer. Amén. Analicemos el versículo 12 otra vez. Filipenses 3:12. Entonces Pablo dice, no que lo haya alcanzado. Amén. Aquí está la necesidad. Tengo que cambiar mi vida. Quiero lograr ese cambio. Ni que ya sea perfecto, sino que dice Pablo, prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y esa palabra prosigo implica o es sinónimo también de buscar, de perseguir. Amén. Significa, como lo está diciendo Pablo, un esfuerzo agresivo con energía para lograr lo que quiero. Pablo lo que está diciendo es, estoy buscando y por eso prosigo y voy hacia la meta. ¿Cómo? Con todas mis fuerzas. Amén. El Señor Jesús lo dijo, amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas. Es decir, me lo voy a proponer, lo voy a hacer con toda mi energía, lo voy a buscar con toda mi energía, voy a amarlo con todo lo que tengo. Amarlo no es decir te amo, papi. Amarlo es dejar atrás lo que tengo que hacer, lo que tengo que dejar atrás, caminar por donde tengo que caminar, enfocarme en lo que tengo que enfocarme. ¿Y cuál es ese enfoque? Cristo, mi nueva ciudadanía, el premio, lo que ya me otorgó. Amén.
No hay entonces aquí una actitud pasiva, conformista. Y por eso la crítica a los que dejaron las iglesias. Porque ellos creen que toda la labor es de una sola persona o de dos personas. La labor es de todos, todos somos miembros los unos de los otros. Amén. La enseñanza pasada era esa. ¿Qué tengo que aportarte a ti? ¿Qué es lo que Dios me ha dado para darte a ti? ¿Y qué es lo que tú tienes para darme a mí? O sea que esto es una cuestión de unos y otros, no es de uno solo. Amén. No hay una actitud conformista. No es descargar en que ya Dios lo hizo todo y lo seguirá haciendo y yo tranquilo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente. Es el esfuerzo de todo el ser espiritual que se alinea con todo el esfuerzo del alma para que el cuerpo refleje esa transformación. Estoy hablando entonces de las tres partes del ser: espíritu, alma y cuerpo. Usted no alinea solo el espíritu ya lo tiene alineado. Amén. Cristo le dio vida a su espíritu. El espíritu está morando allí, pero usted tiene que alinear su alma completa. ¿Y qué es su alma? Su inteligencia, su voluntad, sus deseos, sus pasiones. Todo lo tiene que alinear ¿con qué? Con lo que el espíritu le está enseñando, para que entonces su cuerpo refleje eso. Amén. Yo no soy cristiano solo porque digo que soy cristiano. No soy cristiano solo porque cante que soy cristiano, porque le cante a Dios. No soy cristiano solo porque me pare en una plaza pública a predicar la palabra de Dios o le esté recitando a todo el mundo versículos todo el día. No soy cristiano por eso. Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 23 al 27. Y ser cristiano no es una religión. Ser cristiano es un estilo de vida, es seguir a Cristo. Amén. Primera carta a los Corintios 9, 23 al 27. Esto es buscar el premio con toda tu fuerza. O conforme a primera carta, ¿alguien quiere leer primera de Corintios 9, 23? Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ahora, perdón, interrumpo. Pero Pablo dice, y esto hago. ¿Y qué es lo que hace? Lea, por favor, lo que hay de atrás. Eso se lo dejo de tarea. ¿Qué es lo que él hace? Amén. Lea lo que hay atrás y se va a dar cuenta qué es lo que él hace. ¿Para qué? Para seguir adelante. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. También dice lo mismo, en otras palabras, pelear ¿qué? La buena batalla, correr la carrera para ganar. ¿Y cómo lo hacemos? No aprendiéndonos de memoria esos versículos. Amén. ¿Cómo lo hacemos? Usando los medios de gracia provistos para usted por Dios, para buscar la perfección espiritual. Amén. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 2. Hebreos 12, 1 al 2. Por tanto, nosotros también, ahora ese por tanto implica algo de atrás. Léalo por favor, que es lo que viene de atrás, para que sepa entonces el contexto. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Escucha, hermanos, Cristo venció el pecado. ¿Para qué lo seguimos cargando? Y nos enseña el autor de Hebreos, despojémonos de lo que ya no nos pertenece. Quitemos esas cargas que ya no nos corresponde llevar.
Amén. Que tenemos nosotros, tenemos para poder seguir corriendo la carrera que tenemos por delante. Amén. Déjenme darle una ilustración sobre eso. El Señor me dice que debo perdonar a los que me ofenden. ¿Me dice eso la palabra de Dios? ¿Sí? Si yo no perdono, ¿qué estoy haciendo? Cargando algo que me estorba en el camino de Cristo, de la fe, de aprender la fe. Entonces, ¿qué tengo que hacer para despojarme de ese peso? Perdonar. Pero no perdonar como el mundo dice. Yo perdono, pero no olvido. ¿Cómo es que Dios perdona? Yo perdono y decido no tener en cuenta tus pecados. Perdono y decido no traer más a colación lo que me hiciste. Amén. Eso es perdonar. Pero hay gente que perdona y dice, pero es que yo me acuerdo de esto y lo otro, y 10, 15 y 20 años atrás todavía recuerdan. Qué memoria, si fuera para todo, para recordar la palabra de Dios. Segundo versículo. Puestos los ojos en Jesús, mi objetivo, mi meta. Puestos los ojos en Jesús, ¿en qué me concentro? Jesús no es mirar a un hombre allá colgado en un madero, ese no es Jesús. Ese es un muerto. Ese es un maldito. ¿No me cree? Eso dice la palabra. Maldito todo aquel que muere en un madero, colgado en un madero. Eso dice. Entonces, ¿yo para qué estoy mirando la maldición? ¿A quién miro? Al que resucitó y venció, al que me dio libertad. A ese es el que miro y tengo que aprender en qué consiste. Amén. La gente mira la cruz, mira al hombre allá, al que recibió la maldición, y lloran. ¿Y por qué lloran? Porque se están fijando en la maldición. No están mirando al resucitado, al que venció. Amén. Los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pablo dice, yo corro, yo prosigo, no he llegado, aplico un esfuerzo máximo, ese es mi compromiso conmigo mismo. Amén. Y amados, eso es lo que se necesita. Se necesita toda la energía, todo el esfuerzo para dejar atrás. Usted ya no es lo que usted era. Hay gente que vive de lo que era. Y es que yo hacía, y es que yo era, y es que yo tenía, y es que esto, y es que lo otro. Está reviviendo al muerto. Se está concentrando en el muerto. Porque usted fue juntamente crucificado con Cristo. Entonces usted está mirando al que fue crucificado, mas no al que Dios hizo de nuevo. Amén. Amén. Mírese como es hecho usted de nuevo. Amén, iglesia. Amén. Muy bien. Y todo esto, hermanos, tiene un propósito. Continuemos analizando por un momento el versículo 12, Filipenses 3:12. Por ver si logro asir, dice Pablo, ¿cierto? Por ver si logro asir. Pablo está buscando algo específico, él quiere agarrarse de algo. Aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? En otras palabras, la meta en la vida de Pablo es coherente con la meta de Cristo para su salvación. Amén. Él quiere lo mismo por lo cual Cristo lo agarró a él. Él quiere agarrar lo mismo, por lo cual Cristo lo agarró a él. Amén. Cristo lo salvó por un propósito, y ese propósito de Cristo es salvarlo. Amén. Y se ha vuelto el propósito de Pablo también, su salvación, su progreso espiritual. No es que no tenga la salvación, es que él puede descuidar la salvación. Es que él puede desechar la salvación. Y por eso se concentró. Por eso el esfuerzo máximo. Amén. 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 Cristo no le va a quitar a usted lo que él ya le dio. Y el que le dio vida eterna. Y el que le dio todo su amor. Y el que le dio todo lo que él tiene.
Y el que le dio todo su poder, toda su sabiduría, toda su paternidad. Pero usted puede desecharlo. Si usted se descuida, si usted cree que ya lo hizo y ya no necesita hacer nada más, usted de pronto corre el riesgo de que se olvida de lo que Él hizo. Amén. La razón por la que Cristo me redimió se ha vuelto la meta de mi vida. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Mi voluntad es ahora su voluntad. Su voluntad es ahora mi voluntad. Amén. Me salvó para lograrlo. Quiero para mí lo que Él quiso para mí. Eso es lo que Pablo está diciendo. Romanos 8:29. Porque a los que Dios conoció de antemano, también ¿qué? Los predestinó. Esto es lo que quiero para ustedes. Los predestinó. ¿Qué? A ser transformados según la imagen de su Hijo. Él quiere eso para nosotros. Que nosotros logremos ser iguales ¿a quién? A Cristo. Amén. En esa perfección. No al Jesús muerto en la cruz, sino al Cristo resucitado, al victorioso. Él quiere eso, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Usted, yo, todo aquel que ha creído en la obra de amor, de misericordia, de redención del Padre a través de Jesucristo, ha sido llamado a la familia de Dios, le ha sido otorgada la salvación para que nada ni nadie lo quite de allí, con el fin de hacerlo a usted como su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito de Dios. Amén. Y ese propósito por lo cual lo salva a usted, se vuelve el propósito para lo cual usted vive. Amén. Eso se llama cristianismo. Eso se llama ser hijo de Dios. Amén. En eso consiste nuestra vida, hermanos. No es la práctica de cultos o de sacrificios. No es eso. ¿Sabe cuál es el máximo sacrificio que usted tiene que hacer? Dejar atrás todo lo que tenga que dejar, como dijo Pablo, todo lo que yo era, todo lo que yo sabía, lo tengo por basura. Por basura. En el original dice una palabra más fuerte. Dice excremento, desperdicio. No me sirve para nada. Todo lo dejó atrás. Y él concentró, miró su vida, miró su concentración, empezó a concentrarse y a vivir de una manera diferente. Amén. Eso es lo que usted quiere, hermano, porque eso es la vida cristiana, eso es ser cristiano. Amén. No que usted lo haya logrado todavía, pero en eso va, en eso debe caminar, si eso es lo que usted quiere. Amén. En eso consiste entonces nuestra vida. Estamos en una búsqueda de por vida de la semejanza a Cristo, que es la perfección absoluta. Pablo, cuando estaba próximo a morir, dijo: ya llegué, lo he logrado, me mantuve, ahora va a recibir el premio. Amén. La semejanza a Cristo es la meta. La semejanza a Cristo es lo que importa verdaderamente y es la razón por la que usted estudia la Biblia, escucha la Biblia, amén, ahonda en ella, es la razón por la cual nos congregamos, amén, y es aquello por lo cual nosotros fuimos elegidos, para que fuéramos hechos como Jesucristo. Ese es el punto. Segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Dice: para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos enseña que hace el esfuerzo máximo buscando con toda su fuerza aquello para lo cual Cristo lo buscó, y es hacerlo como a Él mismo. Se convirtió en su meta, en su caminar, en su objetivo.
A eso dedicó su vida, en eso puso todo su empeño. ¿Qué es necesario entonces al buscar el premio? Número 1, la conciencia de que hay una condición mejor. Amén. Número 2, el esfuerzo máximo requerido al moverse hacia esa condición mejor. Amén. Si usted quiere lograr algo, ¿qué es lo que hace? Le mete todo. Amén. ¿Para qué se casa usted? ¿Para qué tiene hijos? ¿Para qué tiene novio o novia? ¿Para qué estudia? ¿Para qué come? ¿Para qué se ejercita? Ahora, ¿para qué está en Cristo? ¿Para qué estudia la palabra? Demanda todo de mí, todo lo que tengo que dar para correr, para ganar, para vencer todo lo que se quiera oponer a conseguir el objetivo. Amén. ¿Cuál es tu objetivo, iglesia? ¿Qué es lo que tienes que dejar atrás? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cuál es tu conciencia? ¿Tienes conciencia de un padre que quiere enseñarte una vida mejor? ¿Quieres lograr esa vida mejor? ¿Te estás enfocando en ella? ¿Estás poniéndole todo tu esfuerzo para lograrlo? Esto es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Y vamos a seguir aprendiendo un poco más. Amén. Vamos a seguir aprendiendo un poco más cómo hacerlo. Pero mire, hermanos, vuelvo, insisto, y lo digo también para mí. No crea que yo estoy exento de esto porque como alguien me dijo ayer o antier, pastor, es que como usted está más cerca de Dios, ¿puede orar por mí para que me vaya bien? Yo voy a orar por ti para que conozcas a Cristo. Para que el Señor te abra el entendimiento, no para que te llenes de plata, eso corrompe. Y lo digo yo. Amén. Lo digo con autoridad, con conocimiento. Bueno, hermanos, ahí les dejo esa inquietud. ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿Cómo lo van a lograr? Pablo nos está enseñando cómo hacerlo. La Biblia Dios nos está enseñando cómo hacerlo. Amén. Depende de cada uno de nosotros. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a orar como aquel que está comprometido con lo que quiere, que se está identificando con lo que Dios le ha dado, le está prometiendo, le está enseñando. Amén. Como aquel que quiere seguir y cambiar, como aquel que ya tiene una conciencia de vida diferente. Va a orar con ese propósito. Yo le pido una cosa, hermano, mire, no se concentre en sus negocios, no se concentre en sus cosas personales, entréguele eso a Dios y dígale, Señor, yo no tengo la sabiduría total para resolver estas cosas, por eso confío en ti, que tú te estás ocupando de estas cosas, Señor, y si me estoy equivocando, corrige mis pasos, por favor, pero quiero perseverar en conocerte, en conocer qué es lo que yo soy, qué es lo que tengo, lo que tú hiciste en mí. Amén. Y en eso les pido, iglesia, y a los que están allí viéndonos, hagamos esta oración. El Señor sabe, Él ve cuáles son sus pensamientos. Él ve cuáles son sus intenciones. Amén. Padre, gracias, porque estamos en tu presencia, Señor. Nunca te has ido. Nosotros a veces nos vamos. No necesitamos decirte, ven, Señor, porque tú estás aquí, en cada uno de nosotros. Porque tú, Señor, eres más fiel que nosotros mismos. Porque tú, Señor, eres quien nos guía, tú eres quien sabe lo que necesitamos y aún nosotros, Señor, nos equivocamos pensando que sabemos qué es lo que necesitamos. Nos estás enseñando, Señor, que este es el camino y de ahí se desprende todo. Que esta es la vida, Señor, y que de ahí se desprende lo demás. Que nuestra vida, Señor, no está en este mundo y nuestro objetivo no es este mundo ni lo que el mundo ofrece, sino tu reino en donde ya habitamos. Somos, Señor, hijos tuyos y estamos, Señor, en este propósito de crear conciencia verdadera de para qué tú nos has llamado, para qué nos escogiste, para qué nos redimiste, para qué nos diste tu Espíritu, Señor.
Crea en nosotros, Señor, esa necesidad de saber en dónde es que nos has puesto y para qué. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque todas las cosas que a nosotros nos atañen están en tus manos. Nuestros negocios, nuestras relaciones, solo impúlsanos, Señor, danos esa conciencia de hacerlo mejor siempre, con honestidad, con transparencia, con misericordia, con bondad, sin ambición. Ayúdanos, Señor, recuérdanos tu palabra en todo momento y podamos nosotros entonces decir que vamos siendo transformados por tu palabra. Padre, gracias por este lugar, porque nos lo diste para aquí convivir, compartir como hermanos. Gracias, Señor, por este día y las nuevas fuerzas que hoy nos das. Y gracias, Señor, porque estamos en tu mano y en tu mano es el mejor sitio. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, porque nada nos faltará. Amén y amén.